Tengo noticia de última hora porque Inés García me dices que el diario.es está publicando nuevos datos sobre la actuación impresentable de Mazón durante la Dana. Atención, porque es verdad que habló con Feijóo, pero muy tarde, cuando la catástrofe ya había pasado. Sí, yo no sé si os acordáis de cuando Alberto Núñez Feijóo dijo que había hablado en tiempo real con Carlos Mazón, luego ya lo matizaron. Bueno, pues hoy sabemos exactamente cuándo habló ese día de la Dana, cuántas veces habló con Carlos Mazón, y lo sabemos porque ha sido precisamente el presidente de la Generalitat el que ha enviado parte del registro de sus llamadas de ese 29 de octubre. Y sabemos que Mazón y Feijóo no hablaron hasta las 9:27 de la noche. Después, 4 minutos más tarde, a las 9:31 de la noche, volvieron a hacerlo. Esto es, hablaron 1 hora después de que Carlos Mazón llegara al CECOPI. Por cierto, ya había hablado, lo había hecho a través de su representante, con la vicepresidenta Teresa Rivera y también con la otra vicepresidenta, con María Jesús Montero. Pero con Alberto Núñez Feijóo no lo hizo hasta las 9:27. Director del diario.es. Es muy relevante porque se demuestra una vez más que Mazón mintió y que también lo hizo Feijóo respecto a ese estuvo en contacto en tiempo real con No, en tiempo real estuvo. No, en tiempo real no parece. Lo que pasa es que ya había pasado la Dana. En diferido, más que en tiempo real. Pero luego hay 2 datos muy relevantes en esta información que publicamos. Primero, ¿qué periodo de llamadas aporta Mazón? Empieza a aportar llamadas a partir de las 5:37 de la tarde. Antes no. ¿Por qué antes no? Porque estaba en el Ventorro. Y ahí veríamos qué cogía, qué no cogía, o cuántas, o lo desocupado que estuvo durante ese tiempo. No sabemos qué pasó en las horas previas porque por ahora no lo ha aportado el Gobierno de la Generalitat. Y segundo, se ve muy bien la llamada justo del mensaje de alerta, que es, él habla con Salomé Pradas, con la vicepresidenta que estaba directamente en el CECOPI, justo 1 minuto antes de que se mande la mensaje de alerta a los valencianos, con lo cual es muy probable que el último ok, a pesar de que él lo niega, lo diera el propio Mazón. Tarde y mal, pero lo diera él. Ignacio Escolar, seguimos sin saber, a pesar de esta información que estáis desvelando, que tiene que ver con la documentación que está aportando a la Comisión de Investigación el propio Mazón. Eso es. Pero él sigue sin contar qué pasó con su coche oficial, cómo fue el recorrido. Hay muchos datos. Agujero negro todavía en toda su explicación. Hay un inmenso agujero negro. Enorme, porque falta ahí 1 horita o un poco algo así, que no sabemos qué ocurre desde que él abandona el Ventorro hasta que aparece en el CECOPI. Y ahí no ha querido aportar cuál ha sido el tránsito de su coche oficial, que esos datos están y que podrían aportar mucha luz a dónde estuvo. Y queda la incógnita de dónde se cambió de ropa, porque aparece con una ropa muy distinta a la que tenía en las reuniones de por la mañana. ¿Qué pasó en medio? Pues seguimos sin saberlo, pero estoy convencido que más tarde o más temprano lo averiguaremos. Y atención a lo que ha pasado esta mañana, porque a mí me ha resultado impresentable. Es que un diputado, López Fenol, exalcalde de Benidorm del Partido Popular, una falta de sensibilidad con todo. Con todo. Estaban en el Pleno, en las Cortes, y fíjense porque ve a Juan Bordera, diputado de Compromís, el diputado que ha formado parte de la flotilla, que ha estado detenido en Israel durante unos días, y ha empezado a vacilar. Te veo gordito, no parece que vengas de Auschwitz. Cuando quiera. Silencio, silencio, señorías. Silencio. Senyora Mas, ara que pide la palabra. Una qüestió de respecte i també d'humanitat, m'agradaria que pogueren començar el ple sense fer afirmacions com les que acaba de fer la bancada del Partit Popular. No tiene la palabra. Señorías, silencio. Juan Bordera, diputado de Compromís, bona vesprada. Bona vesprada. Yo sigo sin entender cómo hay algunos diputados del PP en las Cortes Valencianas que están para bromas. Pues sí, porque es un tema muy serio. Cuando se sepa la verdadera cifra de muertes y de heridos que ha supuesto este genocidio, creo que algunas personas van a tener que taparse mucho sus vergüenzas y este señor del PP de hoy pues será uno más de los que tendrá que agachar la cabeza y reconocer que ha estado blanqueando un genocidio, riéndose de él. Y a mí el insulto personal me duele poco, me duele sobre todo pensar en la gente que está allí y que ha arriesgado sus vidas no solo en la flotilla, ¿no?, sino en todas las misiones humanitarias, periodistas que están siendo masacrados allí. Pues si este es el nivel del debate, pues apague, vámonos, diría que. Diputado, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Por qué este diputado López Fenol de repente le lanza este mensaje a usted? ¿Habían tenido algún debate previo? ¿Habían hecho algún comentario? ¿Habían tenido algún, digamos, duelo dialéctico? En absoluto. Este señor y yo no hemos tenido intercambio alguno desde que yo he formado parte de
de este ciclo, de esta legislatura. Simplemente es agarrarse a cualquier bulo, a cualquier mentira o a cualquier declaración sacada de contexto, que es un poco el argumentario que estamos viendo en muchos de los medios de extrema derecha o de derecha. Primero se nos relacionaba con la flotilla de lujo, luego la flotilla de Hamas, como si pudiéramos ser las dos cosas a la vez. Ahora se hacen bromas sobre Auschwitz. Y yo querría dejar claro que lo que hemos vivido allí, las personas que hemos visto cómo son esas prisiones israelíes y cómo tratan a gente que tenemos una cierta inmunidad y protección, el pensar qué le harán a la gente palestina, que hay 11.000 personas que han estado en esas prisiones recientemente, de los cuales 400 son menores, pensar que a esa gente le están haciendo auténticas barbaridades que son muy superiores a las que se hicieron en Guantánamo, pues a mí me pone muy cabreado el escuchar que encima pues tengamos que aguantar estas declaraciones que en el fondo yo creo que venían un poco simplemente porque al entrar el último al hemiciclo los compañeros de Compromís me han dado una pequeña ovación, un pequeño aplauso, y eso ha sentado muy mal porque en el fondo el relato de la extrema derecha y de la derecha es que aquí no había un genocidio, ahora están empezando a bajarse un poco del barco tímidamente, pero llegan tarde, llegan mal y encima con estas formas, pues bueno, poco más que añadir. No sé, le pregunto por esa relación que puede usted tener, por ejemplo, con diputados del Partido Popular. ¿Alguno le ha agradecido a usted, por ejemplo, no que haya ido a la flotilla, que durante meses y meses advirtiera de lo que podía pasar con la Dana, por ejemplo, en Valencia? Porque usted fue el que lo dijo públicamente. Sí, o sea, no ha habido ningún caso de diputados del PP que me hayan venido a reconocer ese trabajo que se hizo previo a la Dana, en el que advertíamos unas pocas semanas antes de que esto iba a ocurrir y además habíamos presentado específicamente una en concreto unos meses anteriormente ante el riesgo exponencial de inundaciones en el Mediterráneo, como estamos volviendo a constatar y como vamos a seguir constatando, en un lugar que además se sigue haciendo retorcer la ley, la legislación de protección del territorio, para que se pueda construir aún más en zonas inundables, para que se pueda construir hoteles a 200 metros de playa, en un momento en el que tendríamos que estar planteando retiradas estratégicas y planificación de drenaje urbano sostenible, todo tipo de infraestructuras para el alcantarillado y demás, pues lo que estamos viendo es seguir asfaltando, como si no hubiera mañana, un lugar que está mucho más expuesto a fenómenos de este estilo que se van a ir dando con más virulencia por todo el Mediterráneo. Y a mí nadie me ha venido a agradecerme nada en absoluto, por supuesto. Al revés, de hecho, a la mínima que pueden intentan ensuciar aquel trabajo o quitarle valor. Juan Bordera, dentro de muy poquito, un año de la tragedia de la Dana. ¿Me está usted diciendo que podría volver a pasar y que incluso podría ser más grave que lo que vivieron ustedes hace un año allí? Sin duda, y no es una cuestión de podría, es una cuestión de va a pasar, porque es una cuestión de que cada grado que aumenta la temperatura tenemos un 7% más de vapor de agua en la atmósfera, la temperatura del mar Mediterráneo sigue rompiendo récords de manera bastante exponencial y además esto va a venir agravado en algún momento cuando venga otro El Niño, que es el fenómeno que da un empujón aún más a las aguas del planeta entero en cuanto a temperatura. Ese año en el que tengamos un El Niño, por ejemplo, aumentarán aún más las posibilidades de tener una como la del 29 de octubre de 2024, no, peor. Y encima con unas condiciones de legislación de protección del territorio peores, con los mismos incompetentes al cargo y la sensación de la gente del territorio que está absolutamente desprotegida ante las situaciones que ya han vivido, pero potencialmente van a vivir peores. Es una cuestión de tiempo y de física, y que a mí me encantaría que alguien pudiera rebatir estos datos, pero es una cuestión física y matemática el que con el aumento de la temperatura del mar y del aire vamos a potenciar este tipo de fenómenos. Es una obviedad, nadie duda esto desde la comunidad científica. Y lo peor es que tengamos responsables políticos que no beben de la comunidad científica, sino que sistemáticamente la han estado atacando. Han atacado a la EMET, han atacado al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de este país, por supuesto a la Confederación, es decir, cualquier cosa menos reconocer que el principal culpable lo tenían en el sitio de presidente. Solo una cosa más, diputado Bordera. Bueno, dos cosas más. Una rápidamente. ¿Ha visto la información que está publicando hoy el diario.es? Mazón, atención, sigue ocultando el registro de llamadas, atención, durante la comida del Ventorro, y sigue ocultando qué hizo además, cómo fue el itinerario de su coche oficial. Sigue escondiendo, digamos, datos importantes para saber qué pasó y por qué actuó de la manera que actuó. Sí, y yo creo que esconda esto después de, pues eso, ya 11 meses y con las situaciones que hemos vivido de excepcionalidad otra vez, ¿no?, de temporales en el Mediterráneo.
A mí me da que pensar que debe de ser muy gordo lo que esconde, pero en el fondo es muy obvio lo que esconde. Es decir, todos sabemos que ese día estaba hablando con constructores porque se había aprobado un decreto, que es el decreto de simplificación, que permite estos hoteles a 200 metros de playa, con lo cual se adelanta 300 metros, ¿no?, la línea de edificación respecto al litoral, con lo cual tienes 300 metros más de probabilidad de tener este tipo de temporales que afecten. Y ese día, como se había aprobado esa legislación, Carlos Mazón estaba haciendo llamadas a constructores, a alcaldes relacionados con megaproyectos como el Manhattan de Cullera, que es una obviedad porque lo confesó el mismo alcalde del PSOE, de Jordi Mayor, el alcalde de Cullera. Y entonces creo que hay una serie de llamadas a constructoras, a grandes empresarios de este país y probablemente incluso del extranjero que Mazón no quiere hacer pública porque pondrían aún más en evidencia que el día que tenía que haber estado preocupándose de salvar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, lo que estaba haciendo es negociar las condiciones para agravar que este tipo de fenómenos, cuando se darán peores, pues se den aún con peores consecuencias, precisamente porque se está haciendo lo contrario de lo que se debería haber hecho. Bordera, solo una cosa más. Hoy he visto que Compromís denunciaba algo que a mí me parece, claro, no va a ocupar las primeras páginas de los periódicos, pero me parece terrible. Están denunciando ustedes que la Generalitat Valenciana está poniendo en peligro a enfermos, además mentales, de un centro de Bétera, porque es un centro que desde hace ya mucho tiempo, en Bétera, tiene unas condiciones absolutamente terribles, lamentables. Sí, las condiciones en las que está este centro y otros muchos más forman parte de esta política de degradación de los servicios públicos. Lo estamos viendo con la educación, particularmente aquí en Valencia con el conseller Rovira, lo estamos viendo en sanidad también. Es una táctica sistemática la de degradar todo el tipo de servicios públicos para que precisamente luego haya negocio para privatizarlos. Y en el caso concreto, pues es una tragedia ver cómo en las condiciones en las que han tenido que estar con este último temporal, pues nos da un poco la imagen de lo que se preocupa, ¿no?, el PP por este tipo de cuestiones. Y el nivel, volvemos al nivel en el que tenemos que empezar a debatir sobre estas cuestiones. No deberíamos estar debatiendo si esto es un genocidio, si hay un cambio climático, si hay que intentar quitar hormigón de lugares que son inundables. Son cosas como de sentido común, pero volvemos a trasladar el debate a lugares en los que pues deberíamos de haber avanzado pantalla hace mucho tiempo, y esto imposibilita que luego se hagan las cosas bien, claro.